Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Alex Caram Espósitos. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar por acá. Por supuesto, eres uno de nuestros colaboradores más importantes. El ingeniero Alex Caram es actualmente secretario de Obras Públicas por el Estado de Yucatán y estamos muy contentos de que nos acompañe, puesto que quisiéramos hablar con él de todos los temas, de los grandes temas de conectividad del Estado. Alex, te dejamos adelante para que nos dijeras, pues como un empalme, un enfoque general del Estado, dónde estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, qué es el plan. Claro, mira, en realidad de la infraestructura, pues todos sabemos bien la importancia que tiene en el impacto general de todo, ¿no? Pero tenemos que ver la infraestructura, sobre todo la infraestructura pública, como no un fin en sí mismo, sino como finalmente una herramienta, un instrumento que nos permite conseguir objetivos de desarrollo. En realidad así es la infraestructura siempre. Claro. Cuando vas a construir cualquier cosa, la construcción no es en sí el objetivo, sino se tiene una casa para habitar bien, una fábrica, unas instalaciones para producir. Es un servicio al final de cuentas, ¿no? Es una base, ¿no? Porque al final de cuentas es industrial, está catalogado así, pero al final de cuentas no es un objetivo en sí mismo. De hecho, la infraestructura genera impactos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser muy cuidadosos de que esta infraestructura, lo que se invierta, tanto en materia económica, desde luego los recursos que se invierten, como las afectaciones y los impactos ambientales y de otro tipo que puedan tener, siempre sean menores a los beneficios que se generan, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser muy eficientes con la determinación de qué infraestructura hacer y hacia dónde dirigirla, y no solamente crearla por nada más porque puede ser algo muy bonito, muy llamativo, ¿no? Hemos tenido este tipo de cosas en nuestro país en general, ¿no? Sin mencionar ninguna en particular. Hemos tenido grandes obras, carreteras, por ejemplo, que conectan un punto pero llegan a un poblado, y del poblado al siguiente punto no hay conexión, ¿no? O sea, sí está muy... Sí, efectivamente, y para eso mismo justamente es que es importante realizar todos los estudios previos para hacerlo, y también hacer estos análisis costo-beneficios para entender cuáles son los costos que se van a tener, cuáles son los costos en todos los sentidos, insisto, económicos, ambientales, sociales, pero también cuáles son los beneficios, ¿no? Qué va a traer en rentabilidad social, en rentabilidad ambiental, en rentabilidad desde luego de la competitividad y todo lo que las sinergias que trae aparejadas en materia económica y en otros ámbitos. Y el Estado, Are, por muchos años el Estado se ha ido desarrollando en diferentes puntos, ¿no? Uno de los grandes puntos en cuanto a conectividad ha sido el puerto de altura. ¿Es correcto? Fue un proyecto magno que ha seguido creciendo de alguna manera y que muchos no creyeron en él, muchos le apostaron, y ahí lo tenemos, y está siendo un proyecto de productivo para el Estado. Sin duda, y yo creo que allá esos son, digamos, esa parte de la logística, de la conectividad que puede tener el Estado, tanto para recibir mercancías, para poder ser competitivo en la materia prima que necesitamos, y también para recibir lo que no somos buenos de hacer y poder hacerlo de manera competitiva, y al final de cuentas es una ventaja para el ciudadano, para el consumidor, que tiene productos y servicios más accesibles. Y sin duda para la planta productiva, porque esta materia prima le sirve para ser eficiente, para ser competitivo, para ser productivo y lograr mejores niveles para poder competir con sus productos, tanto en el entorno local como en el nacional y en el internacional. Entonces, este punto del puerto de altura es sin duda una punta de lanza del desarrollo, y que ya hoy presenta niveles de saturación importantes, justamente por el éxito que tiene el Estado, desde luego, y también este mismo puerto. Entonces, ahora enfrentando justamente estos retos, es que se tiene ya en puerta un desarrollo muy importante. Esto implica crecer cerca de 60 metros de ancho del canal de navegación, y además hacerlo mucho más profundo, y esto podría hacer que pudieran llegar barcos hasta de 100 toneladas
esto permitiría una gran mejora en la competitividad, ¿no? El acceso que se tiene, el costo que se tiene, más ahora que vemos estos problemas que se han generado en la cadena de suministros. Entonces, bueno, se vuelve relevante y estamos inmersos justamente en lograr este desarrollo del puerto, desde luego también traer otras industrias que no tenemos acá, que podría ser como el tema de la naviera, que podría ser realmente pues bueno, este punto de desarrollo, ¿no? Porque podría ser el punto más importante en cuanto a mantenimiento, reparación de barcos. Otro detonante económico, ¿no? O sea, otro lugar donde haya recursos y empleos, ¿no? Sin duda, claro, y empleos de mejor calidad, empleos para preparar justamente a las siguientes generaciones a un nivel de productividad y de valor agregado que podrían estarse generando con este tipo de empleos. Tú que estás ahorita en la Secretaría y que estás viendo el panorama completo del Estado y cómo nos conectamos hacia Campeche, hacia Quintana Roo y cómo llegamos, después de estos comentarios del Puerto de Altura, ¿cuál sería tu siguiente visión en cuanto a la siguiente obra que nos pueda pegar para detonar desarrollos en el Estado? Fíjate que justamente ahora andamos en una revisión importante en la Agenda 2040, esta visión que se tiene hacia el futuro de Yucatán. Y bueno, estamos encontrando estos proyectos que serían detonantes realmente, ¿no? Sin duda, bueno, hablando de conectividad, hablando de movilidad, entendida esta no solamente como la mejora y la seguridad que debe tener el ciudadano, que siempre debe ser el centro de las políticas públicas, pero también entendido como mover mercancías, porque al final de cuentas esto nos genera productos y mercancías. Incluso los ductos para traer gas son un tema que tiene que ver o está vinculado con competitividad, con conectividad y con movilidad en el sentido de traer productos y mercancías que son importantísimos. Y con impactos económicos y sociales sin duda. Entonces, inmersos en esta transformación, sin duda que sí es importante el tema del gas. Sin duda es uno de los puntos más importantes, la generación de energía, desde luego, con estos proyectos que se tienen ya para detonarla, pero también, por ejemplo, el Tren Maya, el mismo Tren Maya, que es un proyecto que con la importancia que puede tener conectar al Estado con, pues desde luego con el país, y con zonas que son tradicionalmente para mercados propios del Estado, como la Quintana Roo, ¿no? Además de esta sinergia de la mercancía, del producto, de lo que se puede hacer de carga, que sería conectar muy fácilmente con el resto del país, porque este no es solamente un punto que nada más genere, como señalamos hace un poquito antes, ¿no? De un punto a punto y se acabó, ¿no? Sino que realmente permitiría una conectividad completa con el resto del país, haciéndolo de manera más competitiva, más eficiente y trayendo, pues desde luego, para el Estado beneficios tanto para los que producen mercancías acá, industriales, etcétera, que podrían llegar a otros mercados de manera más eficiente, como también pues la posibilidad de traer mercancía, de traer materia prima, que nos permitiría también pues ser más competitivos en todos los sentidos. Entonces creo que ese es un proyecto también muy importante, esta multimodalidad en donde puedes tener un puerto que se vuelve eficiente, una red ferroviaria que conecta de manera adecuada, y sin duda, bueno, este aporte al gas natural, que sería un tema muy importante para la generación de energía y para la competitividad también de las zonas industriales. Y bueno, pues también se ha hablado de un aeropuerto que, como bien podríamos platicar allá, no señalar específicamente que es necesario hacerlo mañana, pero un aeropuerto... Un plan a futuro, ¿no? Exacto, hay que pensar que un aeropuerto no se hace en un año o en 6 meses, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar, a planear también en este desarrollo del Estado una conectividad aérea que sea eficiente, que sea eficaz y que también no se vea limitada por pues, bueno, la cercanía que tiene o ya prácticamente estar enclavado en la ciudad, ¿no? Entonces, esos son los temas que creo que son los más importantes en materia de conectividad, en materia de logística, en materia de los grandes proyectos que tenemos por delante que desarrollar, que cuidar, que impulsar, y que sin duda también son muy
muy retadores, porque implican grandes inversiones, hay que hacerlas muy atinadamente, hay que hacerlas adecuadas, hay que hacer muy buenos análisis costo-beneficio y de todo tipo para que pues sean justamente detonantes del desarrollo. Yo creo que como esos tipos de análisis que alguna vez aprendí yo en la maestría, la evaluación económica y social de los proyectos, ¿no? que incluye las externalidades de las que todo el mundo nos olvidamos cuando no las planeamos completas, ¿no? Y hablando de esto, me estoy imaginando ya el Tren Maya, el Puerto Altura, como tú dices, ya con más cosas. Había por allá un proyecto de plataforma logística, de movimiento de contenedores, de mercancías, de transporte hacia el centro del país, hacia nosotros. Ese proyecto, ¿en qué quedó? ¿Está como en stand-by? ¿Pasó algo? Yo creo que hay que entender esta nunca estuvo definido, digamos, dónde podríamos hacer una óptima desarrollo de esta plataforma logística. Fue como una idea no totalmente aterrizada. En realidad, esta surge justamente de un estudio que la hace la OCDE, más o menos en el año 2000, 2005, en ese periodo, y que a final de cuentas se señala que era importante esta multimodalidad del transporte asociado a una plataforma logística, y son dos de los grandes proyectos que hay que tener. En realidad, uno atrae al otro, si tú te das cuenta, o sea, el generar un punto en donde tengamos una estación ferroviaria que conecta a todos y que tienes un puerto de altura que conecta a otros, en ese momento tendríamos que hacer este match entre estas dos opciones. Desde luego hay muchas maneras de hacerlo. Hay que entender que tú puedes tener un puerto en donde llegue el tren, sería una maravilla, pero la dificultad y la inversión y el costo de hacerlo es muy complejo. Entonces, bueno, habría que estar buscando cuál es la mejor opción entre poder involucrar transporte como normalmente hoy tenemos con camiones, ¿no?, que llegan allá y lo mueven hacia un punto que podría ser intermedio, por ejemplo, entre Progreso y este punto de Pochilá, en donde está el COF, o bien podría ser también muy cercano al punto de conectividad del tren, y entonces ese sería un punto de desarrollo logístico, industrial, etcétera, muy importante, ¿no? Entonces, requiere un poco más de tiempo, de estudios, de ver los posibles impactos que tengamos, las posibles empresas que vengan, las mercancías, todo esto. Pero sin duda estamos en el camino, ¿no?, de justamente conformar eso para poder encontrar la mejor solución. Y esto bueno, una vez más, el aeropuerto, donde y esta tríada, digamos, de aeropuerto, ferrocarril y puerto, mar, ¿no?, que nos permitiría pues entablar perfectamente bien una plataforma logística que nos permita mejorar la competitividad. ¿A eso te referiste cuando mencionaste COF? COF es el Centro de Operación Ferroviaria. Que sería donde nos moveríamos. Y con todos estos movimientos, ahora vengo a la infraestructura. ¿Por ahí qué planes hay de desarrollar otras ciudades en el estado? O sea, ya vimos el puerto de altura, ya vimos el tren, ya vimos todo este centro de operación ferroviaria. O sea, Yucatán está apuntando a un futuro próspero. Estamos en un lugar que no ha parado a pesar de la situación que hemos vivido estos 2 años. Ya casi estamos fuera, por decirlo de alguna manera. ¿Qué planes hay con las ciudades alrededor? Mira, fíjate que sí, o sea, justamente uno de los grandes retos que tiene el Estado, como bien señalas, bueno, la zona metropolitana, no solo Mérida, sino la zona metropolitana en sí, pues es muy dinámica, tiene una interacción económica muy importante, un intercambio de mercancías, de personas, todos los días yendo y viniendo y moviéndose y siendo cada vez más productivo. Y ciertamente los entornos cercanos, con la zona industrial que se está desarrollando, la misma zona de Humán, que sin duda tendrá esto, pues tienen ya marcada una vocación claramente económica, muy pues que se ve claramente. Humán, hablas industria, va a ser industria, yo creo vivienda, que industria, comercio, ciudad, servicios, o sea, todo lo que estamos viendo, ¿no? Tampoco somos un polo industrial neto, ni lo hemos sido. Sin embargo, la manufactura ha crecido
muy altos niveles. Estamos en los primeros niveles de crecimiento a nivel manufactura, en empleo, en inversión, etcétera, a nivel nacional. Eso no quiere decir que seamos muy industriales, sino que el crecimiento que hemos tenido es bastante notorio. Y seguramente estaremos consolidando eso en los próximos años, pero sin duda tampoco será el todo, ¿no? Sino que creo que nos hemos caracterizado por esta parte de servicios, por esa parte de comercio, que estará también siendo muy relevante en los próximos años. Sin embargo, señalas bien, bueno, ¿y el resto del Estado qué, no? Y ahora justamente lo que se busca es eso, ¿no? Hemos estado trabajando para poder atraer inversiones que no sean exclusivamente en la zona metropolitana, sino que acerquen estos fuentes de empleo para la gente del interior del estado, que no tenga que estarse moviendo tanto para llegar a Mérida a trabajar, sino que en sus propias comunidades puedan tener pues acceso a fuentes de empleo dignas, accesibles, que generen un mejor beneficio. Y en eso estamos. Y por ejemplo, podría el ejemplo de Valladolid, ¿no? Este desarrollo que se está dando justamente en materia turística, porque eso es lo que tiene esa vocación, ¿no? Y entonces estamos claramente marcando estas regiones que tiene el Estado para poder determinar cuáles son sus vocaciones y poder generar justamente estos tipos de inversión que se requieren en cada zona, tanto de infraestructura, porque al final de cuentas la infraestructura atrae, ¿no? Atrae cosas, permite, facilita. Exacto, digo, si tú quieres hacer, bueno, hasta hablamos por ejemplo de zonas agrícolas, ¿no? Y que de repente, pues bueno, traer sus productos que cosechan pueden ser enormemente productivos y muy capaces en lo que están haciendo, y sin embargo, si no tienes cómo conectarlo hacia los centros de grandes centros de consumo, se vuelve un tema de pues que les inhibe su competitividad y su productividad, y por lo tanto pues no pueden ser más productivos y no pueden crecer en su dinámica económica, porque bueno, pues están limitados a que tienen que salir con un carrito o con algo así para poder llegar, ¿no? Entonces con necesitamos de cada 3 días, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos justamente ese análisis que se ha estado llevando a cabo, que hemos estado trabajando para poder incorporar de manera eficiente los recursos públicos que se tienen, y también de promover que la iniciativa privada genere estas inversiones para poder facilitar que las distintas vocaciones de las regiones del Estado se consoliden y permitan este desarrollo, ¿no? Entonces sí hay una visión clara de que tenemos que descentralizar, digamos, en la zona metropolitana, que no sea todo, porque al final de cuentas tenemos 105 municipios adicionales a Mérida, y necesitamos llevar prosperidad, llevar desarrollo a cada una de las comunidades. ¿Algún comentario sobre infraestructura carretera nueva, algo que se esté planeando hacer en los próximos 3 años de este gobierno? En realidad yo creo que Yucatán es un estado muy bien conectado. Es también notorio que pues bueno, la conformación del estado, la forma como estamos, muy plana, con un suelo muy noble, pues nos permite desarrollar carreteras a costos accesibles, y por lo tanto es un estado muy bien conectado, ¿no? Lo que necesitamos es mantener esa infraestructura. Desde luego habrá opciones para mejorar algunas conectividades importantes, pero creo que el tema del mantenimiento, de la conservación de estas carreteras es un punto nodal. Ahora con estos fenómenos climatológicos que hemos tenido, el deterioro que pueden darse muy rápidamente implica pues grandes inversiones para ponerlas al día, para tenerlas bien. Se ha hecho, se está trabajando muy fuertemente para esto, pero creo que es uno de los retos que tenemos que también dejar previsto para futuras ocasiones, porque bueno, ahora que FONDEM, por ejemplo, ha desaparecido estos fondos que se utilizaban para desastres, pues tenemos que estar preparados para poder mantener de manera adecuada nuestra infraestructura carretera y mantener esta conectividad, y sin duda también ampliaciones, porque en algún momento este mismo desarrollo del que hablábamos en comunidades requerirá, pues bueno, que no tengas una carretera de 2 carriles, carriles, sino crecerla más o hacer acotamientos, o bueno, ir previendo justamente que se adapte adecuadamente para el flujo vehicular que tendrá cuando este desarrollo llegue directamente a las comunidades, ¿no? Qué interesante. Yo creo que Yucatán no ha parado de crecer, como comentábamos hace un poquito, pero el tener la visión completa de poder desarrollar hacia todos lados es lo más importante.
Sí, definitivamente. Ese es uno de los grandes retos que tenemos que hacer y en lo que estamos trabajando y lo que seguramente se seguirá haciendo en los próximos años para generar estas oportunidades que muchas veces están limitadas en algunos puntos del interior del Estado. Efectivamente. Ares, ¿algún comentario con el que quieras cerrar? ¿Algo que nos quieras comentar? Fuera de todas las preguntas, ya nos has dado un panorama muy bueno de lo que se espera y de lo que estamos haciendo en el Estado. Pues, reiterar, ¿no?, que esta visión de que la infraestructura debe estar al servicio del desarrollo, que tenemos que entender que el desarrollo pues tiene varios pies, vamos a decirlo, ¿no? Obviamente el desarrollo social es muy importante, el desarrollo económico sin duda, el cuidado del medio ambiente y también no olvidar, pues bueno, siempre esta parte cultural que nos hace diferentes, que nos hace únicos, que tenemos que defender también nuestras tradiciones y nuestra cultura. Entonces creo que justamente en esos pilares es donde hay que apoyarnos y la infraestructura debe ser justamente una herramienta más que se utilice para detonar de manera equilibrada estos cuatro pilares que debemos de tener siempre en cuenta. Y por eso mismo, pues bueno, tenemos que también pensar cada vez más y encontrar, ser muy innovadores en las formas en que tendremos que financiar este desarrollo, porque pues no podemos cargar demasiado de un solo lado y olvidarnos de lo demás, ¿no? Entonces tenemos que hacer inversión cultural, tenemos que hacer inversión social en vivienda, calidad de vivienda, tenemos que entender nuestro territorio, las condiciones que tienen ambientales, pero también en general sociales para no invadir en exceso pues estas tradiciones, esta cultura, y con eso ir equilibrando la infraestructura que nos permita desarrollar cada vez más a Yucatán, llevarlo hacia los niveles que todos queremos, muy de manera equilibrada, minimizar en la medida de lo posible las desigualdades que se presentan para poder pues generar que todos a final de cuentas tengan las mismas oportunidades, que todos puedan lograr su plan de vida, su proyecto de vida en lo individual, y que a final de cuentas pues nosotros, las futuras generaciones de nuestros hijos, vivan mejor en este maravilloso estado. Yo creo que tocaste un punto que no voy a poder evitar decir la frase: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Creo que tenemos que invertir mucho en mantener nuestra cultura. Sin duda. Muchas gracias, Ares. Al contrario. Pues muchas gracias, estimado público. Nos escuchamos el próximo miércoles y recordemos que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatán.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.